noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este tiempo de oración que estamos empezando. Que nuestro Señor Jesucristo sea alabado con nuestros cánticos y estemos preparados a lo que Él quiere decirnos en esta noche a nuestras vidas. Y como dice Dorina, estemos preparados para orar por nuestras necesidades e interceder por aquellos que también están pasando momentos difíciles. Este es un tiempo especial de iglesia para estar juntos en oración. Hagámoslo como siempre, en familia. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sin Él sonar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar, esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sin anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Tú y yo, hermano, somos llamados a seguir trabajando en la obra del Señor. Y con esta canción hay que animarnos para seguir perseverando, para seguir extendiendo el reino de los cielos. Amén. Somos los llamados, somos los obreros en la obra del Señor. Mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate y sé valiente.
Muy buenas noches, queridos hermanos. Es para nosotros un gozo estar con ustedes en este hermoso tiempo, para lo cual les invito a abrir sus Biblias en Josué 24:14. La palabra del Señor dice así: Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Estos son los motivos de oración de este bloque. Los motivos de oración son sobre la vida de iglesia. Oremos agradecidos a Dios por la provisión de su palabra por medio de la EBC y que estos cursos edifiquen a su iglesia. Oremos al Señor agradecidos por los hermanos que pronto se bautizarán y por este nuevo desafío en sus vidas. Oremos dando gracias al Señor por su provisión económica a los más necesitados por medio de las ofrendas de amor de los hermanos. Oremos por Alma Digital que se está desarrollando en este momento y por las parejas que participarán. Oremos, hermanos.
Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que hemos podido venir delante de ti y expresar, Señor, nuestras peticiones. Te damos gracias, Señor, por tu amor infinito por cada uno de nosotros, Señor, para con cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, y seguimos adorándote y alabándote en este hermoso tiempo. Todas estas peticiones te las hacemos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Sigamos, hermanos. Hermanos, buenas noches. Seguimos con el segundo bloque de oración. El motivo, las familias. Acompáñenme en la palabra de Dios, Primera de Reyes 8:57. Y dice: Esté con nosotros Jehová, nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Los motivos son: oremos por la protección de Dios a cada una de las familias, en su salud, economía y comunión con Cristo. 2. Oremos por los hijos de cada familia, que estos obedezcan la autoridad de sus padres y busquen obedecer la palabra de Dios. 3. Oremos por la salud de los ancianos, sean protegidos del COVID-19 y sus variantes, y todos ellos sean vacunados. Oremos por la unidad conyugal, que las parejas matrimoniales se respeten, se protejan y vivan en fidelidad. Oremos, hermanos.
Acompañen mi oración. Señor Padre Santo, Padre amado Dios, gracias Señor por permitirnos dirigir esta noche a todos nosotros a tu presencia y sobre todo pedir por las familias, Señor. Gracias por ser padres y dirigir bien a nuestros hijos totalmente en tu camino y en tu comunión, Señor. También a las parejas para que puedan respetarse y cuidarse mutuamente. A nuestros ancianos en casa, Señor, siempre velar por ellos y sabemos que tu mano poderosa va a estar sobre ellos. Gracias, Señor, porque tú siempre estarás con nosotros y no nos vas a dejar nunca. Gracias, Padre bendito. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Sigamos orando. Hermanos, muy buenas noches. Entramos a nuestro tercer bloque de oración y lo vamos a hacer leyendo la palabra de Dios. En Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nuestros motivos de oración son por nuestro país, por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio, que este evento político y democrático no divida a nuestro país ni a las familias. Oremos porque el gobierno implemente programas de reactivación económica en bien de los sectores más vulnerables. Oremos por el conflicto bélico en Israel, que Dios proteja a esta nación y cesen las guerras y no haya más muertos. Demos gracias a Dios por cada congresista que fue elegido y que estos busquen servir a nuestro país en el temor y sabiduría de Dios. Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, amado Señor, te damos gracias esta noche porque proteges a nuestras familias. Te pedimos, Papito Lindo, que siempre las mantengas, Señor, en paz, Padre mío, y protegido con tu sangre bendita, Señor, y tu Espíritu Santo. Te damos gracias esta noche. Amén. Gracias, hermano. Cristo, justicia de Dios, Hijo del hombre, Hijo de Dios, el reino es de Él. Cristo, sacrificio de amor, glorificado, ahora está, el reino es de Él, y su reino no tendrá fin, y su gloria
Cristo es el amor de Dios, su gracia y palabra Él nos reveló. Cristo, la santidad de Dios, glorificado ahora está, el reino es de Él, y su reino no tendrá fin, y su gloria sin límites. Ha venido el poder y la majestad del Rey. El reinado es el dominio y la autoridad del reino son de Cristo, justicia de Dios, y su reino no tendrá fin, y su gloria sin límites. Ha venido el poder y la majestad del Rey. El reinado es el dominio y la autoridad del reino son de Cristo, justicia de Dios. Cristo, justicia. Cristo, justicia. De Iglesia de Dios, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a ya estar terminando el libro de Mateo. Después de haber estudiado todos estos miércoles, llegamos a la última parte del libro de Mateo, donde el Señor Jesús da la gran comisión y el gran mandato a sus discípulos. Voy a dar lectura a Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante. Dice la Escritura de la siguiente manera: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre bueno, queremos en esta hora rogarte que nos ayudes a comprender tu palabra, que Señor, después de haber estado meditando durante todos estos miércoles, Señor, en el libro de Mateo, te suplicamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que me ayudes y nos ayudes a toda la iglesia a comprender tu palabra, Señor. Espíritu de Dios, enseñoréate, ilumínanos, ministranos, Padre Santo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos, Señor, así. Bendícenos hoy, Señor. Amén y amén. Amados de Dios, cuando leemos este texto, nos vamos a dar cuenta que ya el Señor Jesús, cuando resucitó, se dice que un ángel se le presentó a María, que había ido con María y María Magdalena
A estas mujeres el ángel se le presentó y le dijo: decid a sus discípulos, ellos estaban en Jerusalén, que vayan a Galilea. Y ellas corriendo fueron a dar la buena noticia que el Señor había resucitado. En el camino el Señor se les presenta, el Señor Jesús, y le dice: vayan y digan a mis discípulos que nos vemos en Galilea, en el monte, en el lugar donde ustedes ya saben. Ahora, qué importante es entender esto. El Señor en este texto, cuando hemos mirado o hemos leído en el versículo 16, cuando dice allí, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ellos obedientemente se fueron allá, y el Señor allí les da su autoridad. Sería nuestro primer punto. Cuando ellos llegan, el Señor les da su autoridad. Dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y el ángel le dijo que debían ir allí, valga la redundancia, a Galilea. Hay aproximadamente 115 kilómetros de distancia, pero allí se manifestaría a ellos. Ahora, la obediencia de los discípulos le permitió ver la gloria de Dios. Ellos obedecieron y fueron al lugar del encuentro a ver al Señor Jesús. Y cuando le vieron, le hicieron reverencia. Es verdad, la obediencia que ellos tuvieron, ellos pudieron decir: pero Señor, aquí no mándanos el mandato, si tú ya estás acá con nosotros en Jerusalén. Pero el Señor quería darlo en Galilea. Y ahora qué importante es que ellos van, ellos obedecen. Y esto le permite ver a Jesús resucitado, ver la gloria de Dios. Hermanos, la obediencia al Señor nos permitirá ver la gloria de Dios. También podríamos decir que la mirada puesta en Él, en el Señor, la mirada puesta en el Señor nos permite adorarle. Dice, cuando le vieron, le adoraron. La palabra adoración o le adoraron implica, en el griego es una palabra que implica reverencia. Proskuneo es en el griego, implica reverencia. Es decir, acercarse a Dios con una actitud de reverencia en intimidad, mostrando un profundo sentimiento. Expresamente la palabra quiere decir, allí poniendo un ejemplo, un paralelo, como lo hacen nuestras mascotas, los perros, cuando lamen la mano de su dueño. Es decir, vienen y corriendo estos animalitos vienen y empiezan a lamer la mano de su dueño cuando su dueño llega. Algo parecido es la expresión en este texto. Ahora, qué importante es darnos cuenta que cuando su mirada de ellos estuvo puesta y bien centrada en el Señor, empezaron a descubrir la gloria de Dios, y dice, le adoraron. Lo único que les quedaba era decir: Señor, como dijo Tomás, Señor, de verdad, yo solamente me queda adorarte. Y en este sentido podemos ver de que la obediencia y la mirada en el Señor puesta continuamente nos va a permitir adorarle. Ahora, dice que algunos dudaban, pero a pesar de eso, el Señor siguió con ellos, no se apartó de ellos y estuvo con ellos. Ahora, la atención en Él permitió oír su mandato. Y no solamente obedecieron, no solamente adoraron, se centraron en Él y le hicieron reverencia, sino que su atención, su escuchar al Señor, pudieron oír. Es verdad, como dijo el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Oír al Señor detenidamente para poder entender aquello que el Señor les quiso decir. Porque dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, la palabra que viene a continuación de parte del Señor fueron dadas en un ambiente de adoración, admiración y sometimiento. Es decir, el Señor Jesús les habla en este contexto y en donde ellos están con toda la atención. Ahora,
era el mandato más expreso que el Señor tenía para ellos. Era aquello que era, por decir, sus últimas palabras y sus recomendaciones mientras el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, porque pronto iba a partir. Ahora, qué importante es que nosotros podamos tener en cuenta esto. Ahora, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, yo tengo toda autoridad. Cuando hablamos de la autoridad, escarbando un poquito en el texto, significa esta palabra que Él es el dueño, Él tiene el derecho, Él es la autoridad, Él es aquel que tiene el poder, ¿verdad?, sobre todas las cosas y el dueño de todas las cosas. Como dijo un escritor cristiano, aún dice 10 centímetros de un terreno o de un espacio, 10 centímetros cuadrados, Él reclama el Señor Jesús, eso es mío, de todas las cosas que existen. Es decir, el Señor es dueño de todas las cosas, por lo tanto tiene toda autoridad. Cuando Él venció el pecado, venció al mundo y venció la muerte, le fue otorgada como hombre y como Dios que es, toda autoridad le ha sido dada. Pero dice, los espacios, ¿dónde? En el cielo, es decir, en la morada de Dios, con todos los seres celestiales y sobre todo los seres espirituales. El Señor tiene toda la autoridad sobre estos seres y en el cielo el Señor Jesucristo tiene toda la autoridad. Pero también dice en la tierra, es decir, en la morada de los hombres, sobre todo el globo terráqueo, es decir, globalmente. El Señor dice, yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es decir, les revela a ellos lo que ahora el Señor Jesús, en una manera muy clara, está diciendo que Él tiene toda autoridad y con esa autoridad les va a dar y les va a delegar la autoridad a ellos para que puedan cumplir con aquello que les va a encomendar. Le dice, por tanto, es decir, por consiguiente, en consecuencia, id y haced discípulos a todas las naciones. Qué importante es entender esto. La fuerza de las palabras no se centran aquí cuando dice id, en el hecho de solamente salir. Es decir, yo salgo, yo envío. No se centra netamente en eso, aunque implica eso, sino más bien que la palabra expresa una acción intrínseca mientras van yendo, es decir, habla de una actividad que no es pasiva, involucra a todos los discípulos de Jesús. La actividad evangelizadora debía de partir desde Jerusalén a toda la tierra, es lo que el Señor Jesús les está diciendo a ellos. Y mientras ustedes van a toda la tierra, donde estén, ustedes hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos a toda la tierra. Les da una visión panorámica, una visión global, es decir, les abre el horizonte. Ellos estaban pensando, como siempre se dio en el pueblo de Israel, centrarse en ellos mismos. La tendencia humana es, sí, tú estás con nosotros, Señor, queremos disfrutar tu presencia y aquí queremos que te quedes, quiero que estés con nosotros. Aquí el Señor Jesús, de ese momento crucial en donde ellos están, le dice, desde aquí y a todas las naciones, hagan discípulos, pero mientras van yendo, esto que está diciendo el Señor explica el hecho de que no solamente debemos ir cuando nos mandan, es decir, eso es para los misioneros, pastor, eso es para aquellos que los envía, para el misionero que está en Turquía, para el que está en España, para el que está en Francia, en la China, eso es para los misioneros que hemos enviado. Por supuesto que sí, pero eso es para todos los creyentes, para que donde estén, nosotros tengamos una visión global y donde estemos, nosotros podamos compartir, es decir, compartir las buenas nuevas. Hacer discípulos. ¿Qué significa hacer discípulos? Jesús estuvo 3 años con sus discípulos. Se centró en ellos, en transmitirles los principios de vida, en enseñarles, en encarnar la enseñanza y dársela a ellos.
El Señor Jesús dijo, yo soy la verdad. Es decir, lo que Él hablaba, Él era lo que Él era en sí. Y Él va a comisionar a ellos posteriormente, y aquella preparación que tuvo 3 años, discipulándoles, mentoreándoles, ahora iba a descansar en ellos para que puedan llevar el Evangelio a todas las naciones. ¡Qué importante! Escogió el Señor un grupo para que en ese grupo centrar toda su fuerza, y en esos 12, desde ahí, compartir el Evangelio a todas las naciones. Eso creo que debe llevarnos a pensar un poco en la manera en que nosotros debemos hacer la obra de Dios. A veces podemos disparar aquí, disparar allá, hacemos esto, hacemos este otro, pero no nos centramos netamente en el discipulado, porque el mandato es, mientras vayan haciendo discípulos, vayan, mientras están caminando, mientras están trabajando en la casa, en el centro de estudios, ahí donde te mueves, con los amigos, donde sea, no pierdas de vista el hecho de hacer discípulos. Hacer discípulos implica por lo menos 3 cosas. La primera es anunciar el Evangelio. Esto tiene que ver con el evangelismo. Es la intención y la acción de llevar a las personas a que se reconcilien gratuitamente con Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. También el hacer discípulos implica instruirles en la gracia de Dios, es decir, enseñarles la doctrina básica de Dios y todo a partir de ello, todo el consejo de Dios, para que en tercer lugar ellos puedan ser perfeccionados en Cristo Jesús, es decir, los discípulos, para la obra del ministerio, creciendo espiritualmente conforme a la medida de la plenitud del Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Evangelizamos, instruimos, perfeccionamos a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, y esa es la tarea. Y el mandato del Señor Jesús dice, id y haced discípulos, haciendo discípulos. Y esa es la tarea del creyente y es la tarea de la iglesia. ¿El lugar a dónde? Sin límites, a todas las naciones. Hermanos, qué importante es la visión que el Señor nos da, es una visión global. Es decir, cuando habla de naciones, habla de etnos o de etnias o pueblos, ¿no? Donde tienen sus propias cosmovisiones, tienen sus propios hábitos, tienen sus formas culturales, obviamente, y esas son naciones. Pueden ser una cultura en la selva, pero un grupo en la selva, otro grupo en la sierra, en donde tienen sus propias costumbres. Ellos son un pueblo, son como una nación, pero también así más allá en otros países, pero también en los últimos lugares del mundo, por decir la India, la China, España y otros lugares más. Ahora, lo que el Señor aquí está diciendo es que nuestra visión debe ser amplia en ese sentido. Él le va a decir a los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. En la dinámica de anunciar el Evangelio y enseñar e instruir en la doctrina de Dios es la clave del mandato. Dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento del creyente se da en esa dinámica, y el crecimiento de la iglesia y del reino de Dios también se da en la misma dinámica, yendo, anunciando, bautizando, enseñando y así. Yendo, anunciando, bautizando, enseñando. Yendo, anunciando, bautizando, enseñando. Suena bonito, ¿verdad? Pero eso tenemos que aplicarlo a nuestra vida y a nuestro corazón. Cuando la iglesia empieza a cumplir con este mandato bendito que el Señor ha dado, la vida cristiana, amados de Dios, no se seca. La vida cristiana empieza a tener un color de parte del Señor para la vida, como también para la iglesia. Para ir terminando la aplicación, el cumplimiento de su supremo mandato hace que la iglesia se movilice por todo el mundo, cumpliendo el mandato del Señor Jesús, teniendo la cobertura y el abrigo del Altísimo en el momento en que anunciamos su palabra. Es interesante que el texto no dice, es decir, anuncia el Evangelio, vayan y anuncien el Evangelio solamente cuando ustedes tengan ganas, solamente cuando estén con todas las pilas cargadas. No, dice ahí, vayan y hagan discípulos en todo momento. Anuncien la palabra en todo tiempo. Es decir, yendo, anuncien el Evangelio de Dios. No solamente cuando las circunstancias lo permitan, cuando el sistema de gobierno lo apruebe. No,
Hermanos, eso no. Y una vez más, no. El mandato va más allá de las barreras que se puedan poner en oposición hacia la iglesia, hacia nosotros. Puede venir, no sabemos, una fuerte oposición a la iglesia, persecución, pero a pesar de eso tenemos la investidura de Dios sobre nosotros. En la iglesia primitiva, el sistema imperante político y religioso se oponía a los anunciar el evangelio y anunciar el nombre del Salvador. Prohibieron que pueda anunciarse o hablarse en el nombre de Jesús. Pero ellos siguieron predicando la palabra de Dios en medio de la oposición y en medio de la adversidad, cumpliendo fieles el mandato de Dios, y tenían la autoridad del Señor para hacerlo. Es necesario, dice la Escritura, obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso no importa el gobierno que venga, no importa, hermanos amados, el sistema que se establezca. Nosotros tenemos una misión más alta, una autoridad más alta. Solo tenemos que decirle al Señor: aquí estamos dispuestos a cumplir tu palabra, a cumplir tu mandato, tu gran comisión, Señor, y hacerlo de diferentes formas, usando diferentes estrategias, pero mucho más con la vida en el lugar donde el Señor nos pone, es decir, anunciar el evangelio con el testimonio, pero también proclamando la buena noticia de Dios a toda nación y a toda etnia. La iglesia local no existe para centrarse en sí misma, sino para adorar a Dios y cumplir con la suprema voluntad del Señor, extendiendo su reino hasta que Él venga. Este anuncio no se basa en la necesidad de la gente, sino más bien en la autoridad y en lo que Dios es, en la autoridad de Dios y en lo que Él es, y en lo que Él quiere, que todas sus criaturas vuelvan a una relación personal con Él, donde puedan ser parte de su reino. Y el segundo punto importante aquí es lo que dice en el último versículo, cuando el Señor dice: enseñándoles que guarden todas estas cosas. Si ustedes están en esa dinámica, iglesia de Dios, dice el Señor, Él promete su presencia a aquellos que obedecen, a aquellos creyentes que obedecen y a aquella iglesia que obedece. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez más, Mateo muestra su promesa, la promesa de Dios que acompaña a los que cumplen con su mandato. Hermanos, el Señor ha prometido su presencia sentida a todos los que están cumpliendo con el mandato de anunciar el evangelio del Señor. La iglesia debe de cogerse de la promesa de Dios, experimentarla para llevar a cabo su obra. El Señor ha prometido estar presente cuando evangelizamos, cuando discipulamos, cuando enseñamos. Por eso dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Hermanos, tremendo mandato que el Señor ha encomendado a sus discípulos, pero también a la iglesia de hoy. Tenemos tan grande desafío de parte del Señor. Por lo tanto, usted y yo estamos llamados, a obedecer el mandato de Dios con toda la autoridad y la cobertura que el Señor nos ha dado para poder hacerlo. Y cuando lo hacemos, dice el Señor, su presencia sentida será con aquellos que cumplen la gran comisión. Usted y yo somos parte del ejército de Dios para llevar a cabo el anuncio del bendito evangelio salvador, transformador del Señor Jesucristo. Déjeme decirle, los hombres necesitan conocer a Dios. Los cambios, hermanos amados, que los sistemas pueden dar son superficiales. El hombre necesita ser cambiado por dentro, ser libertado por dentro, para que luego pueda ejercer esa libertad hacia los demás. Que el Señor nos ayude a cumplir con el mandato del Señor. Padre Santo, te damos gracias. Y Señor, mi Dios, nos has encomendado como iglesia el que podemos entrar en la dinámica de tu mandamiento, del ejercicio, de la obediencia a tu mandato, Señor. Pero también nos prometes tu presencia en nuestras vidas para dar a conocer tu palabra, para llevar tu palabra, Señor, a los que no te conocen. Tú nos has mandado, Señor, anunciar el evangelio. Llénanos con tu poder, llénanos con tu gracia y úsanos para tu gloria, Señor. Levanta tu iglesia, haz de tu iglesia una iglesia viva, una iglesia que te adore, una iglesia que centre sus ojos en ti y una iglesia que
cumpla la gran comisión. Señor, haz de mi vida, de mi familia, de los nuestros, Señor, lo que tú quieres. Y guíanos. Y si quieres llevarnos a otro lugar, llévanos. Padre bendito, estamos aquí en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, amada iglesia. Este es el cuarto bloque en el que vamos a estar orando por sanidad. Antes de esto, acompáñenme a leer en la palabra que se encuentra en Salmos 41:3. Dice su palabra: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. La promesa de Dios es que Él nos va a sustentar en medio de toda enfermedad. Entonces estemos orando como primer motivo, suplicando a Dios que se detenga la muerte a causa del COVID-19 y que pronto todos estemos vacunados para poder vivir en normalidad. Sigamos orando por todo el personal médico de nuestro país, que el Señor provea de paciencia, protección y salud emocional para que sigan asistiendo a cada paciente. Y por sanidad de COVID, por Humberto Diestro, Ángela Escobedo, Gonzalo Gallegos, Juan Carpio, Mary Salazar, Sandy Peña, Roberto Peña, Jefferson Peña, Ulinova Saldarriaga, Américo Tique, Carlos Alberto Sosa, Luis Flores, Daniel y René Aro, Diego Aro. Por sanidad, Leonor Valdivia, Mercedes Martínez, Olger Talavera, Flor Charaja, Walter Delgado, Juan Carlos de Anderas, Mónica Gallegos y Brian Fernández. Bien, dispongámonos a orar.
Amado Padre bueno, una vez más queremos darte gracias, Señor, y queremos derramar nuestro corazón en medio de esta oración, Señor, con clamor de saber, Señor, que nos escuchas, de saber que tú traerás sanidad a todas las personas, a todos tus hijos, tu pueblo, Señor, que está enfermo, que está cayendo, Señor. Clamamos ante ti, Señor, porque sabemos a quién hemos venido y en quién hemos creído. Gracias, mi Dios, por podernos escuchar en este tiempo. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos así. Amén. Estos son nuestros anuncios de nuestra iglesia. EBC. ¿Qué significa EBC? Escuela Bíblica de Crecimiento Virtual. Los cursos son Mi Compromiso con Cristo, dirigido a todos los nuevos y para ti, amigo, que quisiera saber más acerca de lo que Dios dice a través de su palabra. También tenemos Descubriendo mis dones y Apologética 1. Inscríbete a los teléfonos que aparecen en pantalla con el pastor Luis Llanos y nuestra hermana Yurisa. Así que te esperamos hoy a las 6, todavía tienes tiempo de hacerlo. También tenemos encuentro matrimonial, Alma Digital, este 18, 19 y 20 de mayo. Conéctate con el pastor Luis Agüero al teléfono que aparece en pantalla. Te esperamos a ti, matrimonios. Que Dios les bendiga. También ayuda con amor. Sigamos apoyando este ministerio de ayuda social. Si Dios pone en tu corazón compartir con el necesitado, conéctate al teléfono que aparece en pantalla. Consejería pastoral en línea. Si en este tiempo difícil que estamos pasando, de repente quisieras un consejo, una orientación, llama al teléfono que está en pantalla de martes a viernes de 9 a 12:45 y de 4 a 6:45. Te esperamos a que puedas conectarte y que Dios pueda ayudar. Que Dios les bendiga, hermanos. Son todos nuestros anuncios. Que tengan una linda semana con nuestro Dios. Dios les bendiga. Que a Cristo el Salvador puedan conocer, no a nosotros Dios, la gloria sea a ti, la cruz ya nos salvó, tu Rey, venga, oh Dios, venga tu Rey. En cada nación, hasta que tu obra hecha esté.
venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. En cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Qué bueno fue poder estar alabando juntos a nuestro Dios, poder escuchar su palabra, que es de gran bendición para cada uno de nosotros. Y como siempre les sigo animando a que se puedan reunir en su grupo pequeño de cada semana. En este tiempo les esperamos para que así lo hagan cada uno de ustedes. Y también el día domingo a las 6 de la tarde ya hemos iniciado nuestro estudio bíblico en crecimiento EBC. Si usted no lo ha hecho, contáctese para estudiar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.